de la película que se estrena, se llama La Deuda, y ellos son Gustavo Fontán, el director, y Marcelo Subioto, uno de los protagonistas. Muchas gracias por venir. Bienvenidos. Gracias. Bueno, para abrir un poquito la nota, contarle al público que La Deuda es una película que protagoniza Belén Blanco junto a Marcelo Subioto, junto a Edgardo Castro, Walter Jacob, Leonor Manso, un elenco muy interesante y que cuenta algo que creo es muy atractivo, no solamente por cómo lo cuenta, sino por lo que cuenta y cómo está realizado, que tiene que ver con una empleada que toma 15.000 pesos de una empresa en la que está, lo toma sin permiso y corre el riesgo, porque ya lo ha hecho en otras oportunidades, de perder el trabajo si no lo devuelve a la mañana siguiente. Esto genera un derrotero por un montón de situaciones que tiene que ver con quién es su pareja, con quién es un eventual amante, el rol de Marcelo, y demás situaciones que se van revelando en una película realmente muy interesante, muy valiosa y estupendamente realizada. ¿Cómo es para ustedes esta experiencia? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Gustavo, vos como director, que venís de un cine quizás más experimental, si quiere, menos sostenido en la narración y con estos actores notables también. Hay un elenco impresionante y me parece que el trabajo que hicieron todos para construir unos personajes que, viste, yo creo en algo que siempre decía Saer, que cuando uno narra, dice y a su vez cifra, ¿no es cierto? Entonces, construir los personajes significa construir una capa visible, pero también construir una capa invisible. Porque claro, cuando el personaje de Belén se encuentra con su hermana, es un ratito en la película, pero ahí hay una densidad de historia, sí, ¿no? Entonces se trabajó mucho para eso, hubo una complicidad muy grande de todo el elenco para hablar de algo que nos importaba, que era la pregunta inicial que en la película, qué es lo que pasa con los vínculos humanos atravesados por el dinero, ¿no es cierto? Claro. Es decir, atravesados por cómo atraviesa la vida por el dinero. Sí, cómo el vínculo se ve afectado por el interés, quieras o no, o la necesidad. Efectivamente. La desesperación. La desesperación, la necesidad, las urgencias. Exacto. Y cómo condiciona la vida. Sin poder resignificar el dinero, porque bueno... Justamente eso, la desesperación, la necesidad, todo eso es lo que vos decías que es el sentir y no el contar del personaje o del actor en este caso, ¿no? Exactamente. ¿Qué está sintiendo frente a eso que no está contando pero está desesperado porque tiene pocas horas para lograr el objetivo? Y aparte la película avanza y todos estamos mirando a ver cómo sigue. Sí, es así. Marcelo, hay algo que se ha dicho del cine argentino en general, es que algunos temas quizás no fueron tan abordados como la realidad que nos circunda. Por ejemplo, en algún momento se dijo, la inseguridad no es tan retratada por el cine argentino como nos circunda urbanamente. En este caso, la angustia económica, ¿no?, por la cual está atravesado cualquier ser humano, es algo que tampoco está muy tratado, por lo menos al nivel de lo actual, que pedestremente nos sucede. Quería preguntarte al respecto de eso y cómo fue trabajar con Belén Blanco, que está fantástica, al igual que vos en la película. No, me parece que sí, que hay acercamientos a esos temas. A veces no llegamos a ver todas las películas, pero ese es otro tema. Me parece que eso en muchos materiales sale a pesar de, ¿no? Digo, uno vive en determinado lugar y es una construcción socioeconómica el lugar en el que vive, así que eso, sí, salvo que nació una película simplemente recreativa, una diversión, siempre es en algún lugar se está colando, sí, en esos temas. Acá es más directo, ¿no? Acá el tema está tratado directamente. Sí, pero me parece que también en un lugar, como recién decía Gustavo, donde nosotros nos condiciona lo humano, digamos, ¿no? Lo humano en cuanto a las relaciones. Sí. Me parece que eso tiene que ver con un momento actual, tiene que ver con un problema del orden, de cómo en la contemporaneidad nosotros estamos vinculados a través del dinero con otras personas. En este caso, estos personajes, además, son los personajes muy solipsistas, ¿no? Muy encerrados en sí mismos, con pocas herramientas para el vínculo ya de por sí. Sí. Pero en esas pocas herramientas que tienen, además, detrás hay un interés del personaje, básicamente de Belén, Mónica, de conseguir su objetivo, que es ese dinero, ¿no? Entonces,
las formas de vincularse son bastante oscuras y escondidas, ¿no? Sí. Y pobres. Es muy interesante que todos los personajes están en un grado de soledad muy, muy notable. Cada uno con una particularidad, alguno con un vínculo con el juego, otro con un vínculo con el intento de amar, ella con esta situación que después se va viendo en la película, ella expresa también de una situación. ¿Cómo fue dirigir a estos actores? Son grandes actores Sí. y actrices, y esto simplifica las cosas siempre, ¿no? Es decir, la elección la hicimos de las actrices y los actores junto a Lita Stantic. Sí. Entonces veíamos materiales, por ejemplo a Belén Blanco la propuso Lita, y hacíamos una reunión en la oficina y simplemente esto, charlábamos un rato y ninguno de los dos tuvo dudas de la reunión que Belén era Mónica. ¿No? Claro. Entonces, primero la elección, esta es una de las claves, cómo se eligen a los actores, y luego el trabajo de ellos para intentar construir eso, ¿no? Esos pequeños intersticios que tiene que ver con lo vincular, que tiene que ver con pensar de qué manera la historia está atravesada por las historias y de qué manera podremos expresar lo que la película se propone mirar y preguntarse, ¿no? Y la multiplicación en el final, ¿viste? De esas historias, la historia personal de Mónica, en montones de otras historias, Sí. ¿no? Claro. Esos que vuelven, que van en el tren a la mañana a trabajar y que están casi empujados del sistema cada vez Sí, más expulsa los oprime más. No. Cuando buscábamos las locaciones, fuimos a una fábrica donde buscábamos una oficina, una fábrica donde había trabajado mucha gente y solo quedaba un obrero trabajando y estaba en una especie de balcón sobre un espacio muy grande, y esa imagen era muy poderosa porque era muy política, Claro. porque ese sobreviviente también es una víctima de un sistema feroz. Claro. Y que hay algo de los que nos preocupaba y que esa gente que va a trabajar en la mañana, que tiene su trabajo todavía, pero el dinero probablemente no le alcance para Claro, llegar a fin de claro. mes. Es exactamente el paralelismo entre lo que le pasa a ella, que necesita urgentemente conseguir ese dinero, del mismo modo que todos esos que van en el tren, o ese único que quedó en la fábrica, hace lo mismo constantemente. En su cabeza, mientras trabaja, hace las cuentas de cuánto le falta para llegar a fin de mes. Eso es. Bueno, y estos problemas vinculares que ustedes decían que estaban establecidos entre los personajes, claramente hacen que el conflicto sea mayor, porque el conflicto existe desde el momento en que Mónica decide de manera unilateral hacer eso, ¿no? Que es lo que hace que se queda con ese dinero. Y luego el conflicto, digamos, se incrementa al momento de no tener las herramientas para vincularse profundamente con el resto, tal vez. Sí. ¿Cómo se vinculó Mónica con vos? Expresa. No, bueno, hay unos cambios ahí de... Bueno, ahí hay unos intereses que están mediados por algo que el otro no sabe. Creo que en el caso, obviamente, de Sergio es una persona muy atraída por el personaje de Mónica, ¿no? Entonces, Claro. el personaje que interpreto. Sergio sos vos. Sí, pero no, es muy problemático, con muchas dificultades para expresar eso. Y del otro lado hay una persona que va a aprovechar esa atracción para pedirle otra cosa. Sí. ¿Qué les parece? Cántate algo. No, yo estaba Bueno. pensando, el cine de Gustavo Fontán es un cine en el cual cada fotograma tiene una cuestión que parece pictórica, ¿no? O que es pictórica, ¿por qué no? Es decir, de una belleza, de un cuidado infrecuente. Y la verdad es que, digamos, eso es algo muy valioso, amén de otros valores que tiene tu cine. Y pensaba, Marcelo Subioto está haciendo, entre otras, una obra muy buena que recomendamos que se llama Los Pájaros, que va los lunes en el Rojas, va a cambiar de horario, pero sigue en el Rojas, donde vos haces un unipersonal, por más que hay una colaboración desde lo sonoro, muy impresionante. ¿Cómo es laburar un personaje para un escenario versus una película tan intimista? ¿Cómo es el trabajo ahí del actor? Bueno, el teatro para mí, ¿no? El teatro y el cine tienen una gran diferencia. Para usar te doy dos ejemplos para ver si es claro. Digo, hacer teatro es deportivo, es como una banda tocando en vivo, y hacer cine es ir al estudio y con un montón de otros rubros técnicos trabajar ese sonido, ¿no? En
Entonces en lo teatral, la predisposición actoral necesita también de corporalmente otras técnicas, de la voz, que en el audiovisual va a estar resuelta por el sonido y por alguien que va a hacerte sonar de determinada manera, y en lo teatral siempre eso es más salvaje. Sos tu instrumento. Sos tu instrumento y dependés de vos y el azar y lo que sucede cada noche. Te olvidaste una letra. De tu estado. Sí, exactamente. Tenés que cargar con todo eso y hacerlo en ese momento. En ese sentido, digo, deportivo, ¿no? Y es fascinante, pero el cine o el audiovisual tiene otros tipos de trabajos. Hay que aprender a trabajar con la cámara, hay que aprender a trabajar con la idea porque hay un ojo que es el del director, que ya sabe lo que, por lo menos para mí, ¿no? A mí me sirve mucho saber cuál es la cabeza de ese director con el que voy a trabajar, porque es como me va a mostrar. ¿Qué quiere de Sergio, no? Sí, exactamente. ¿Qué quiere que sienta Sergio y Mastroianni, cómo lo acompañás? Mastroianni decía que el actor era un 35% en el cine, de todo lo que después vas a ver. Y yo lo comparto absolutamente. En mi caso es un 15%. No. Bueno, la verdad que el elenco es notable. Maravilloso elenco, Sí, qué ganas de verla. Y la película, la verdad que la película es de lo mejor de este año del cine argentino. Es una película y lo que muy recién valiosa. decía, la verdad que es maravilloso, quiero halagar a mi compañero, porque es maravilloso escucharlo, cómo sabe, cómo realmente investiga sobre los trabajos de los demás, ¿no? Cómo se interioriza en todo. Pero recién la descripción, que era muy linda, me daban ganas de realmente de ir a verla, cuando habló de los fotogramas y decía de la belleza y de esta cosa simple y profunda, que claramente con lo que estamos viviendo en general, ¿no? La invasión de la tecnología, de la sobreestimulación de todo lo que vemos, justamente los mensajes llegan mucho más profundo cuando el lenguaje pasa por otro lado, porque estamos tan invadidos de todo lo otro que nos llama la atención algo que nos hace detener y nos hace pensar más. Sí, la austeridad, la austeridad en el lenguaje es como una especie necesitamos de bien. eso. Total. Cuando todo es un exceso. Exactamente. Bueno, invitamos a que el público vaya, que no deje pasar, sobre todo el primer fin de semana, es muy importante. Hay 9 salas donde está La Deuda. Qué bueno. Y reencontrarse con el cine de Gustavo Fontán, producido por una de las mejores productoras de la historia del cine argentino, como es Lita Stantic, palabras mayores. Y además del trabajo de Subioto y del elencazo, una vez más, gran trabajo de Belén Blanco, que como decíamos fuera de aire, cuando aparece, porque aparece de a ratos, es un acontecimiento. Y Leonor Manso. Y Leonor. Qué nombre, Leonor tiene un qué personaje elencazo. también. Y los pájaros también, lo escuchamos muchísimo. Así que todos ahí a verte al Los Rojas. lunes. Estreno de la película entonces. Hoy jueves, 9 salas. Qué bien. Y bueno, y se irán agregando salas a medida que pasen las semanas. Que vayamos todos. Y se sume toda la gente y vayan todos a verlo. Bueno, lo mejor para ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber venido. Vamos a un pequeño corte, ¿te parece bien, Max?